Sandra León, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Bueno, pues a esta hora la actualidad pasa por el Congreso de los Diputados, donde se debate y en breve se votará la reducción de la jornada laboral condenada al fracaso, pero también por el nuevo ridículo del gobierno de Pedro Sánchez, lo editábamos antes, porque por desgracia pues resulta que España ha quedado retratada de la siguiente manera. Sánchez, el único líder de un gran país de la UE, que se queda fuera de las conversaciones de alto nivel sobre Polonia y los drones rusos. Pues así es, Polonia ha desplegado esta mañana sus propias defensas aéreas, que son las de la OTAN, para derribar drones en su espacio aéreo como respuesta a un ataque ruso contra Ucrania que ha alcanzado sus fronteras. El primer ministro, Donald Tusk, ha advertido de que esto es una provocación y que estamos en el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Ante esta tesitura, el gobierno polaco informaba primero de que el primer ministro del país, Donald Tusk, se reuniría con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el premier británico y con la presidenta italiana. En esta misma conversación, en la que se ha abordado el incidente de Polonia y la violación de su espacio aéreo por parte de más de 10 drones rusos, también estarían presentes el presidente de Ucrania y el máximo responsable de la OTAN. Después se sumarían el primer ministro de Países Bajos y el canciller alemán. Es decir, que el gobierno polaco se ha reunido con los presidentes, Carlos, de las mayores economías europeas, de todas menos la cuarta, que es España, ya que Pedro Sánchez, una vez más, se ha quedado fuera de un encuentro crucial. Bien, pues quiero que escuches lo que han dicho esta mañana tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, como el de Interior, Fernando Grande Marlaska, a propósito de la política exterior del gobierno. Es verdad que estaban hablando del tema de Israel, porque hoy von der Leyen ha propuesto una suspensión parcial del acuerdo comercial Unión Europea-Israel, pero desde luego que en esta tesitura no son las declaraciones más acertadas. Nunca en democracia ha tenido la política exterior de España tanto peso y tanta influencia. La voz del presidente Sánchez se escucha mucho, no solo en la Unión Europea. Que se escucha mucho. Pues nada, deben ser todos sordos, porque es que no le está oyendo absolutamente nadie. No estamos en ninguno de los foros internacionales de peso. Pero es que además hay una explicación que es obvia. Pero ¿cómo te vas a fiar de una persona que justo antes del verano te hizo un regateo ridículo y patético diciendo que él no firmaba el incremento de gasto pedido por la OTAN precisamente para defendernos de Rusia? Luego que sí, pero luego en rueda de prensa decía que sí, pero no, pero que no lo había firmado, pero que en todo caso no lo cumpliría. Pero ¿cómo le vas a llevar a un foro medianamente importante y urgente en medio de un ataque de Rusia a Polonia? Bueno, pues así están las cosas en el gobierno. Estaremos muy pendientes de este asunto, pero luego les vamos a dar más detalles, porque además les recordamos, y lo decías tú antes, que hoy tenemos sección de Nicolás Pascual de la Parte, España en el Mundo, pero ahora vamos con asuntos internos y más concretamente con el nombre propio del día, que no es otro que el de Begoña Gómez, que ya saben que estaba llamada a declarar este miércoles por un posible delito de malversación por utilizar a la famosa asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para sus negocios privados. Minutos antes de las 12 del mediodía, la mujer del presidente del gobierno llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla en medio de una gran expectación. Gritos contra el presidente del gobierno. La policía ha situado a los manifestantes en la acera de enfrente para evitar problemas y además hay que decir que Begoña Gómez ha entrado directamente por el garaje una vez más, por lo que los periodistas no se han podido lógicamente acercar a ella. Es más, luego nos lo contará nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que estará en la tertulia, pero ha accedido a los juzgados por una entrada diferente a la que ha utilizado en otras ocasiones, precisamente para despistar a los medios. Una vez dentro, su declaración ante el juez Peinado apenas ha durado 2 minutos. Bueno, nos dicen que ni siquiera ha llegado a 120 segundos, porque únicamente ha querido responder a las preguntas formuladas por su abogado, por el socialista Antonio Camacho, y se ha limitado a describir las funciones y responsabilidades de Cristina Álvarez. Claro, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que es verdad que alguna vez le hizo favores personales, ella lo ha calificado así, pero excepcionalmente, y que cuando la acompañaba a actos particulares es porque era su amiga. Luego les vamos a contar en la tertulia si los correos a los patrocinadores de su cátedra eran o no favores puntuales, pero desde el Partido Popular, Esther Muñoz respondía así a las excusas de Begoña Gómez de que se trataba eso, de favores personales y muy puntuales. No, pues si solo es un favor personal, ya, pero es que hay determinadas personas que por el cargo que ostentan no pueden hacer favores personales. Y los españoles no tenemos por qué pagar los favores que se le hacía a Begoña Gómez desde Moncloa. No tenemos por qué pagar el sueldo de una amiga de Begoña Gómez para que le haga favores desde la Moncloa.
Bueno, de hecho es que Begoña Gómez no debería estar haciendo negocios desde la Moncloa, que es la premisa base. O sea, claro que no tendríamos que pagar a ningún cargo, pero yo, simplemente por contrarrestar esto con otra información o con otro dato que ha sido depositado en sede judicial y que me consta que ya se está pidiendo la certificación. El que era vicerrector en aquel momento, Doadrio, aseguró que él contaba con 100 y pico, expresión literal. Sí, más de 100 mensajes. Efectivamente, 100 y pico mensajes, mails, etcétera, enviados por Cristina Álvarez, la que no debería haber sido asesora, y se la apropió Begoña Gómez, para hablar de la cátedra, másters y demás. Una cuestión ocasional y extraordinaria son 100 y pico, y estamos hablando exclusivamente de este tema, y exclusivamente con Doadrio. Y bueno, ya le ha pedido el juez que entregue todos los correos que tiene, le ha dado concretamente 10 días, así que pronto tendremos novedades sobre este asunto. En cualquier caso, ojo, porque Cristina Álvarez no sería la única que le hacía estos favores. Es más, el propio presidente del Gobierno formaría parte de ese entramado que le ayudaba a nutrir su cátedra y su máster. Hoy cuenta en el debate Alejandro Entrambas-Aguas, con el que luego hablaremos, que 2 empresarios del IBEX 35, atención, han reconocido que recibieron una llamada de Moncloa para solicitarles apoyo para los proyectos universitarios de Begoña Gómez. Ambas llamadas empezaban así: le llamo de Presidencia del Gobierno. A partir de ahí les invitaban a recibirla, ella les hacía una presentación con diapositivas y se les instaba a contribuir económicamente en sus proyectos. Bien, pues una vez que aceptaban, los empresarios volvían a ser contactados desde Moncloa con el siguiente mensaje: queremos agradecerle que haya recibido a la señora Gómez y el interés mostrado en su proyecto. El presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que ha demostrado. ¿Esto cómo se le llamaba? ¿Los papeles de Bárcenas se le llamaba en el pasado? Vamos a ver, si se ha tomado conocimiento, es que hay una lista. Si hay un listado de empresas que han pasado por caja de Begoña Gómez y ese listado lo tiene Moncloa y dice Moncloa desde Presidencia del Gobierno, os lo vamos a agradecer, ¿cómo se le agradece desde Presidencia del Gobierno? ¿Que se le envía un aguinaldo? O digo, no sé, se me ocurre ligarlo con una cuestión que ya está en investigación. Quizás tiene algo que ver con el presunto amaño de obras públicas. Se me ocurre, no lo sé. Quizás estamos en las previas de descubrir que no solamente eran presuntos amaños de obras públicas, sino que ha habido presuntos amaños en otros concursos públicos de todo tipo de sectores. ¿Pero qué es esto? Pues desde luego esto deja muchas más dudas todavía. Bueno, pues con todo esto como telón de fondo, a las 9 de la mañana comenzaba en el Congreso la primera sesión de control de este curso político al Gobierno. Escuchen la pregunta del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, y la no respuesta de Sánchez, que ha provocado risas e indignación a partes iguales en las bancadas de la oposición. Es ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Este es un gobierno limpio, limpísimo, dicen. Limpísimo. Yo no había visto una ola de corrupción así, pero debe ser una corrupción muy limpia. Bueno, de Sánchez. Pues el líder del Partido Popular contraatacaba así. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más. Pero ¿sabe una cosa? Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Y no continuaba porque se le acababa el tiempo y le apagaban el micrófono. No es que se nos haya cortado. No ha sido corte nuestro, ha sido corte. No. Es que era un corte literal porque se le acababa el tiempo. Por cierto, que hoy el ministro Félix Bolaños reprochaba a Miguel Tellado que el fin de semana hablase de empezar a cavar la fosa del sanchismo y atención al zasca que se llevaba. Que quiero que consten en el diario de sesiones las palabras que usted pronunció el pasado sábado. Este puede ser el último curso político de este gobierno, el último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debía de haber existido en nuestro país. Hoy aquí, en sede parlamentaria, va a tener la oportunidad de retirar estas palabras. El que sabe de fosas es el señor Otegi, el que a Pedro Sánchez hizo presidente y a usted ministro de Justicia. A mí me daría vergüenza ser ministro con el apoyo del señor Otegi.
Pues esos son los socios del Gobierno. Y seguimos hablando de corrupción porque ya saben que las tramas del Partido Socialista son muchas y muy variadas. Y hoy ha estado en Telecinco Víctor de Aldama, donde ha insistido en que Sánchez era conocedor de todo y ha hablado abiertamente de financiación ilegal. Bueno, yo tengo claro, por conversaciones tanto con Koldo García como con el señor Ábalos, que parte del dinero que se les daba, dicho por ellos, iba para el partido. Yo no sé cómo ellos podrían canalizar ese dinero o de qué manera metían ese dinero dentro del partido, pero es 100% seguro que ha habido financiación ilegal del partido. Luego les daremos más detalles porque han hablado de conversaciones concretas, pero ¿quién estaría también involucrado? El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido y el señor Zapatero obviamente le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela. Y más allá de este asunto, Carlos, atención a la acusación que lanzaba directamente contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Yo sé por Koldo, que esto además nunca lo he dicho, no tengo ningún problema en decirlo porque lo ha dicho el señor Koldo y se lo he escuchado a él, que la señora María Jesús Montero, ministra de Hacienda, entregaba amigos a dedo administraciones de lotería. Pues ahí se abre una nueva línea de investigación, ¿no? Desde luego. María Jesús Montero ya contaba con 3 manos izquierdísimas tocadas. Su propio jefe de gabinete, Carlos Moreno, que tiene una acusación de haber recibido dinero en mano. Y cuidado porque en las conversaciones aparecen unas gestiones muy extrañas de la trama en medio de que él quiere adquirir un inmueble. Y le pregunta a la trama qué inmueble tiene que comprar. Una cosa rarísima que huele, que espanta. Tiene a Vicente Fernández Guerrero, el que fuera su mano derecha en la Junta de Andalucía y que lo incrustó directamente nada más llegar Pedro Sánchez como presidente de la SEPI, uno de los grandes repartidores de dinero. Y está con una petición de 19 años de prisión por una adjudicación de una mina, la mina de Narcollar en Andalucía. 19 años de prisión de petición. Y tiene al que fuera presidente del TEAC, del Tribunal Económico Administrativo Central. Tiene a 3. Y ahora le cae lo de las administraciones de lotería. Va bien, ¿eh? Sí, por cierto, que hoy María Jesús Montero tenía un acto de conciliación precisamente con Aldama por haberle llamado delincuente. No se ha presentado ni ella ni su abogado. Así que, bueno, pues ahora el empresario podrá presentar una querella. Además de corrupción, hoy en el Congreso también se ha hablado de inmigración. Abascal le ha preguntado a Sánchez cuánto gasta el Gobierno en promover la inmigración ilegal. Y después de la presunta violación a una niña de 14 años por parte de un marroquí del Centro de Menores de Hortaleza, le ha leído Noticias en Mano la larga lista de presuntas agresiones sexuales cometidas por inmigrantes. 31 de agosto, un marroquí interno en el Centro de Menas de Hortaleza viola a una niña de 14 años. 1 de septiembre, un magrebí intenta degollar a su mujer en Roquetas de Mar. 2 de septiembre, detenidos 2 menas en un centro por agredir, morder y amenazar de muerte a la educadora social. Ese mismo día, nueva agresión sexual en Alcalá de Henares. Un peruano viola a una niña en un parque. 2 de septiembre, detenido un inmigrante ilegal subsahariano por agredir sexualmente. Bueno, y así continúa durante mucho rato. Toda la semana ha habido cada día una agresión, prácticamente por día. Algunos incluso lo escuchábamos más de 2. Oficialmente no hay estadísticas por nacionalidad de los detenidos por este tipo de agresiones, Carlos. Y luego vamos a hablar con el inspector jefe de la Policía Nacional y portavoz de la asociación H50, Serafín Giraldo, que nos va a explicar por qué no se publican estos datos y por qué esto no le hace ningún favor a las víctimas, en las que teóricamente todos los poderes públicos deberían pensar en primer lugar. Claro, es algo que esta semana hemos visto que no se hace, ¿no? No, porque no le hace ningún favor a las víctimas, no le hace ningún favor a la verdad y no le hace ningún favor a incluso las medidas que tiene que adoptar la propia policía para vigilar determinados colectivos. O sea, esta historia que se ha inventado la izquierda es que no se puede racializar. Oiga, miren, o sea, la policía no tiene unos efectivos infinitos, tiene los recursos que tiene. ¿Y eso qué implica? Que tiene que analizar determinados colectivos, determinadas zonas a las cuales destinar más gente. Si careces de los datos necesarios y te están diciendo que no puedes racializar las investigaciones, significa literalmente que si tú sabes que hay un colectivo que puede tener, por una cuestión de que tiene menos dinero, por una cuestión de que vienen descontrolados, por una cuestión de que vienen de ámbitos más delictivos, no por el color de su piel, tienen un potencial delictivo mayor, la policía se ve privada de la posibilidad de poner más efectivos allí. Resultado, más delitos. Es que estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Bueno, por cierto, que Santiago Abascal terminaba su discurso contra Sánchez así. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, montaba en cólera. Señora Abascal, veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado.
Sin embargo, minutos después era el ministro Félix Bolaños el que tachaba a Cayetana Álvarez de Toledo de difamadora y embustera, y Armengol ahí, eso sí, no decía ni mu. Luego ya cuando Pepa Millán le ha dicho, oiga, es que usted tiene una doble vara de medir, entonces ya la presidenta del Congreso se veía obligada a decir, no se preocupe, que vamos a retirar todas las palabras que puedan resultar ofensivas. Pero bueno, ahí queda siempre esa doble vara de medir con unos y con otros. Todo esto, Carlos, sucedía esta mañana en el Congreso por la tarde y todavía continúa hasta ahora. Comenzaba el pleno en el que se debe votar la reducción de la jornada laboral, en el que se da por hecho que el Gobierno cosechará el primer gran fracaso de este curso político. ¿Creen que Sánchez se va a plantear convocar elecciones? Yolanda Díaz. Le digo más, el Gobierno no va a caer ni de coña. Ni de coña. O sea, pero espera que hay más. Análisis técnico. Espera que hay más. La vicepresidenta y ministra de Trabajo cuenta ya con el no de Junts, además de Partido Popular y Vox, a los que hoy metían el mismo saco de esta manera. Vamos a ver una lección democrática de cómo 3 formaciones políticas de derechas no solamente no atienden y responden a los intereses de sus votantes, es que les importan directamente un rábano. Ni de coña, les importa un rábano, lenguaje de altura, el de la vicepresidenta. La tercera formación de derechas son los grandes amigos de su querido presidente. Oye, no sé, que utilice la vía presidencial y les llame, que llame a Puigdemont. Si suelen enviar a Salvador Illa, que lo envíe para allá y así negocian el tema de la reducción de la jornada laboral. Hombre, yo entiendo que esté frustrada, porque claro, Pedro Sánchez ha primado una sola cosa en la negociación con los separatistas, una cosa que se llama sillón. ¿Vale? Y al resto, como Yolanda Díaz, pues le ha debido importar, como ha dicho ella, ni de coña, ¿no? Casi que no me lo planteo ni de coña. Ni de coña, ni de coña, en fin. Bueno, por cierto, que hoy el Partido Socialista, Carlos, la ha dejado sola en el Congreso. No había ningún ministro del Partido Socialista, supongo que para remarcar lo que ya han venido diciendo estos días, que bueno, que si la votación no sale adelante, como ya se da por hecho, no sale ni que de coña. Que no sale ni de coña, efectivamente, no es un fracaso del Gobierno, sino un fracaso de la ministra. Bueno, hoy también tenemos que hablarles de Pablo Iglesias, porque OK Diario revela que el fundador de Podemos e Irene Montero han escolarizado a sus hijos en un colegio privado por el que pagan 1.500 euros al mes. Luego les vamos a dar todos los detalles, pero escuchen lo que decía Iglesias cuando acudía a votar, por ejemplo, en las elecciones de 2019. Bueno, hoy es un día bonito y especial votar en el colegio público en el que queremos que estudien nuestros hijos. O en esta otra entrevista en la cadena SER. Lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir. Bueno, pues ahora, después de comprar un chalet en Galapagar, porque ellos se lo pueden permitir, pues escolarizan a sus hijos en un centro privado a razón de 1.500 euros al mes porque se lo pueden permitir, Del ¿no? casoplón al colegión. Efectivamente. Mi única duda es si va a pedir también que le instalen garitas, como hizo en su casa, en su casoplón, y como ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero. Es mi única duda. Es más, mi única duda es en caso de que pida garitas también en el colegio, si va a ser, voy a contar una anécdota, pero es que real me la contó. No voy a decir quién, porque si no, esta persona, Pablo Iglesias o Irene Montero, son capaces de iniciar una investigación para encima que tenga que pagar por ello alguna de las personas. Pero alguien que conocía el séquito de seguridad me dijo que en Navidad estuvieron las santas narices de bajarles en plan gesto de generosidad una tortilla del Mercadona. Que se quedaron pensando y dicen, es que no sabes lo que hacía con la tortilla del Mercadona, hijo mío. O sea, pasando frío en la garita y los otros van y le bajan una tortilla del Mercadona. Sin ninguna animadversión por Mercadona, pero por amor de Dios. Cutres, pero cutres. Pues sí, en fin, más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado una docena de artículos del decreto con el cual el gobierno catalán, con la connivencia del gobierno español, que no lo recurrió, pretendía blindar el catalán como única lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. La resolución conviene que la ausencia de mención alguna a la lengua castellana como lengua vehicular de la enseñanza impide considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano y que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana. Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, en Es Noticia. Esto es un gran avance porque es un gran golpe. Ellos están muy nerviosos, la verdad. Estoy viendo las noticias y están un poco atacados, ¿no? Porque, claro, ellos están buscando siempre una ley que blinde el catalán y que haga imposible que la justicia tumbe la escuela monolingüe en catalán. Y esa ley no existe ni va a existir mientras tengamos el marco constitucional actual. En todo caso, no se hagan ilusiones con esta resolución porque el presidente catalán, Salvador Illa, el mismo que se reunía en Bruselas hace unos días con el prófugo Puigdemont, acaba de anunciar la intención de recurrirla. No permitiremos que ninguno haga un uso político de la lengua.
porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia. El catalán es y tiene que ser la lengua inclusiva propia y transversal del país, también en la escuela. Pues si lo peor es que esta gente, el recurso es lo de menos. O sea, lo que va a practicar la Generalidad en manos de Salvador Illa es lo que ha practicado en manos de todo el resto de separatistas, porque Salvador Illa sí es un separatista. Y lo que practican es que la familia tenga que enfrentarse a todo el aparato, que tenga que llevarlo directamente a la Administración de Justicia, a los tribunales, que tenga que gastarse el dinero, y mientras va transcurriendo el tiempo, el pobre chaval que está soportando en el colegio, está soportando un marcado, está soportando una marginación, está soportando presiones, hasta que la familia, por motivos obvios, acaba decidiendo, mira, nos marchamos de aquí porque aquí no hay quien aguante. ¿Y qué consiguen? Pues que haya una persona que no es nacionalista, una persona menos en el censo electoral. O sea, esta estrategia es la estrategia que practicó ETA en el País Vasco, la de la expulsión del censo electoral. Unos lo practicaban con pistolas, otros lo practican con un ambiente social absolutamente irrespirable. Bueno, pues a esto es a lo que van a jugar, y con esto es con lo que van a destrozar a las familias. Y lo peor es que lo está haciendo el Partido Socialista, que teóricamente era un partido de Estado. Bueno, además, Carlos, pendientes de otros dos asuntos. En primer lugar, de la Vuelta a España. El juez Pedraz ha abierto diligencias, es noticia de última hora, por un delito de odio contra el equipo Israel Premier Tech, por todas esas protestas que hemos ido viendo a lo largo de los últimos días. Ahora mismo, lo que más preocupa es la llegada a Madrid de este fin de semana, por lo que más tarde vamos a hablar en directo con la vicealcaldesa de la capital para ver, bueno, pues qué es lo que esperan que suceda este fin de semana con todas esas protestas pro-palestinas que, bueno, pues ya hemos visto estos días que han sido muy violentas. Mira, te hago una apuesta. Independientemente de los efectivos de seguridad que se pongan, ya te digo yo que miembros del gobierno van a jalearlo para que lo haya. Pero hago la apuesta aquí en público. O sea, miembros del gobierno van a seguir jaleando esto que ellos llaman protestas. Protestas no, ataques, barbaridades, ultras, radicales. Gente totalmente enloquecida que está buscando a ver cuándo consigue que uno de los miembros del equipo israelí o del no equipo israelí, porque ahora ya van contra todos, acabe cayendo y, oye, y si tiene un accidente, pues mira, daños colaterales de nuestras manifestaciones en favor de Hamás. Escuchaba a Sergio Valentín contar esta mañana que ayer les habían tirado incluso chinchetas a la cara, ¿no? Veremos a ver en qué queda todo eso. Además, pendientes hasta ahora de la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso para hablar de las continuas incidencias de Renfe. Ya te adelanto, Carlos, que allí también se ha tenido que pronunciar sobre esa otra noticia que hoy publicas en Libertad Digital, sobre el nuevo destrozo de su ministerio. El 52% de la red de carreteras presenta deterioros de gravedad. Luego en la tertulia nuestra compañera Lucía Guadalupe nos va a dar más detalles de todos los frentes que tiene abiertos, porque no hay infraestructura que esté en condiciones. Por un lado los aeropuertos, problemas en los trenes, problemas, como decimos, en las carreteras, en fin. Más de 30.000 kilómetros en situación grave. O sea que no tenemos, los aeropuertos están como están. Hemos tenido una campaña de desprestigio internacional brutal, con todo el sentido, el desprestigio, porque teníamos a gente sin techo, metidos a plagas de chinches, etcétera. Los trenes que quieren que les cuente. Y las carreteras necesitadas en estos momentos de una inversión urgente de más de 13.000 millones de euros. Pero claro, que la inversión la tenemos para Cataluña, el separatismo, este tipo de cosas. Y Ryanair huyendo de España por la subida de tasas.